creo que vamos a ver si no lo hacemos aquí. Que vacilón, ya hoy no quiere. Hoy la veo que está un poquito complicada. Déjame lo trato de arreglar. Ahora sí. Es que ella también. Sí, señor. Buenas noches, vamos a orar para iniciar. Pidamos la bendición del Señor. Te damos gracias, nuestro buen Dios, porque nos concedes estar aquí reunidos y pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tú pongas en nuestro corazón un sincero deseo de conocerte a ti por medio de tu palabra, de llegar a entender qué es lo que tú pides de cada uno de nosotros. Pon en nosotros ese precioso entusiasmo de estudiar tu santa palabra, la Biblia. Ayúdanos a estar concentrados, a aplicar correctamente la palabra. Bendícenos esta noche y concédenos perseverancia. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Vamos antes de ir a las preguntas de esta noche, quisiera hacer un breve repaso de la primera pregunta, que la considero tan importante para todos los demás, que decía: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y en ella habíamos visto primero esto, la necesidad de consuelo, que si nosotros entendemos correctamente por la Biblia cuál es nuestra situación delante de Dios, necesitamos un consuelo. Si no, estaríamos en desesperación viendo lo que realmente somos nosotros y lo que la Biblia dice al respecto del pecado. Bueno, pues entonces el consuelo estaba en que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Todo lo contrario de lo que el mundo piensa, que es feliz el que hace su propia voluntad, el que es libre, yo soy dueño de mí mismo, de mis decisiones, y no es así. Más bien nuestro consuelo está en saber que le pertenecemos a Dios, pero no como le pertenece todo lo creado, porque todo le pertenece a Dios realmente, pero nosotros le pertenecemos de una manera diferente porque Cristo ha pagado por nosotros un rescate. Entonces con su sangre Él paga y ahora le pertenecemos a Dios de una manera diferente. Y entonces ahora queremos vivir para Él, pero nos decía la segunda pregunta: ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué cosas necesitamos saber? Bueno, nuestra condición de pecado y miseria necesitamos reconocerla. Segundo, ¿cómo es que nosotros somos liberados de esa situación de pecado y miseria? Y tercero, que eso nos tiene que llevar a la gratitud. La siguiente pregunta nos decía: ¿y cómo conoces tu miseria? La respuesta era: por la ley de Dios. Tomamos tiempo para ver cuán necesaria y útil es la ley de Dios y estudiamos un poquito de la ley de Dios, cómo la ley de Dios nos hace ver la realidad de nuestro pecado y nuestra gran necesidad de salvación. Vimos también que esa ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, dice Romanos 8:7, y que nosotros no podemos cumplirla perfectamente. Lo último que estudiamos fue la pregunta número, habíamos llegado a las 6 o a las 7. 6, sí. Bien. Que en esta condición en que no podemos vivir cumpliendo perfectamente la ley de Dios, nos preguntábamos: ¿y esto ha sido siempre así? Y entonces vimos que no, que Dios creó al mundo perfecto, al ser humano capaz de cumplir su ley, que había comunión, y vimos la triste historia de aquella separación, cuando ya el ser humano
en lugar de cuando escucha la voz de Dios ir hacia Dios, ahora huye de Dios. Y eso es lo que ocurre con todos los seres humanos. Por eso es que podemos decir tan enfáticamente que Adán y Eva fueron nuestros mejores representantes. Cuando leamos el relato entonces de Adán y Eva, de la desobediencia, de esa tendencia a culpar a otros por lo que nosotros hemos decidido, cuando leamos todo eso debemos vernos a nosotros mismos ahí. Cuando veamos el Adán y Eva escondiéndose y huyendo de Dios, debemos vernos ahí. Estamos representados y es lo que en realidad hace el ser humano. Igual, cuando vemos aquel relato de aquella pareja siendo expulsados del paraíso y ya no teniendo acceso más al árbol de la vida, a Dios mismo, tenemos que vernos ahí. Es hasta que esto pase y que no lo veamos como lo que hicieron Adán y Eva como desligados de nosotros, que nosotros vamos entonces a apreciar verdaderamente el Evangelio. Dice la primera otra vez. Bien, entonces vamos a estudiar la pregunta número 7. ¿De dónde procede la maldad de la naturaleza humana? La respuesta es de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y por eso nuestra naturaleza es tan corrupta que todos somos concebidos en pecado y nacemos en pecado. La siguiente pregunta nos dice, ¿estamos tan corrompidos que no podemos hacer el bien en lo absoluto y somos propensos a todo mal? Respuesta, efectivamente, a menos que seamos regenerados por el Espíritu Santo. Bien, necesitamos entonces primero entender los efectos de lo que llamamos la caída. La caída significa cuando el ser humano cae en pecado. A partir de ahí, toda la descendencia de Adán y Eva, toda la raza humana está caída. Y tenemos entonces que ver en la Sagrada Escritura que esto es lo que se nos enseña. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer, aquí me puede leer primero Job 14, 4 y Job 15, 16. Job 14, 4 y Job 15, 16. Eric. Job 14, 4. ¿Quién hará limpio al mundo? Nadie. Y 15, 16. ¿Te puede leerlo? Sí, sí. Dice así, cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Ok, hay dos cosas que se dicen ahí que no son fáciles de tragar. La primera, dice, ¿quién va a limpiar esto que está sucio? Esto es inmundo. Y dice que nadie puede. Pero nosotros nos engañamos a nosotros mismos y creemos la mentira de Satanás de que sí podemos. Y de eso es de lo que se trata toda religión fabricada por el hombre. De hacer algo para quitar su mancha y estar bien con Dios. Como insistimos, la única religión verdadera, la de Cristo, no se basa en qué hacemos nosotros para tratar de quitarnos esa mancha y acercarnos a Dios haciendo algo, sino que se basa en lo que Dios hizo para venir a nosotros, quitarnos esa mancha y que tuviéramos acceso a Él. Entonces dice, ¿quién puede hacer limpio el mundo? Nadie puede. Entonces vean, esa es la respuesta porque estamos diciendo, estamos tan corrompidos que no podemos hacer el bien en lo absoluto y somos propensos al mal. Esa es la realidad. Estamos contaminados de pecado, pero a un grado que no podemos hacer nada para resolverlo. Y lo otro es que habla del hombre, del ser humano, como algo, el adjetivo que utilizó es abominable y vil. Pero nosotros no nos vemos a nosotros mismos así.
Es solo cuando la palabra de Dios nos alumbra y cuando nosotros vamos a la ley de Dios que ella nos hace ver la fealdad de nuestra alma, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a ir entonces a Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. ¿Quién lo tiene? Doña Mirna. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bien. La gente suele hablar de descarriarse cuando alguien toma un camino de vicios. Entonces, por ejemplo, si alguien se hizo un alcohólico, se descarrió. Si alguien fue vencido de los vicios de las apuestas, se descarrió. Si una mujer se hizo prostituta o bailarina de nightclubs o lo que sea, andan descarriados. Esos son los que la gente ve como descarriados. Lo que pasa es que aquí el profeta dice que todos nosotros, incluido él, que era un profeta, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La Biblia nos habla, el Señor Jesucristo, en el capítulo 7 de Mateo, de solo dos caminos en la vida. Un camino ancho que lleva a la perdición y un camino angosto que lleva a la vida eterna. Alguien pudiera preguntar, ¿cómo definir ese camino ancho? Y otra vez la gente pensaría en estos vicios de los que les dije, cosas muy notorias, vicios extremos, algo que es así, notorio, se hizo un estafador, un ladrón, un adicto a las drogas, etc. Pero no es así. Ese camino ancho debemos definirlo como se define aquí en Isaías 53, 6. ¿Cuál es ese camino ancho? Es su propio camino. Es simplemente ese que usted escogió. Incluso algunos pueden escoger el camino de tener una religión de obras. Y ese es su propio camino, es su camino ancho porque es hecho a su medida. Usted es el que lo escoge, hace y piensa como usted quiere pensar y hacer. Ese es su propio camino, sea moralidad o sea inmoralidad, sea un camino de simplemente buenas obras o un camino de extrema maldad. El propio camino es un camino ancho. El camino angosto es el camino de Cristo, en el cual nosotros tenemos que despojarnos de nosotros mismos y negarnos a nosotros mismos. Vuelvo a leerlo, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y debemos pensar, ¿nos hemos visto nosotros así, tan corrompidos, que no podamos hacer en absoluto el bien y propensos al mal? No, hasta que el Espíritu Santo nos ilumine, no nos vemos así. Porque nuestra tendencia es siempre compararnos con otros. Y siempre las personas con las que nosotros nos comparamos no son mejores que nosotros, suelen ser peores que nosotros. Y eso nos da una especie de consuelo. La gente suele decir, no soy un santo, pero tampoco soy como aquel o aquel otro o aquel otro. Ese es nuestro gran problema. Entonces necesitamos la acción del Espíritu Santo, que por su palabra, cuando leamos esto, todos nosotros nos descarriamos. ¿Quién podrá hacer limpio el inmundo? Nos veamos ahí. Ese soy yo. Ese soy yo, el que he siempre querido hacer mi propia voluntad. Ese es el camino ancho que lleva a la perdición, a hacer su propia voluntad. El camino de Cristo es el camino angosto en el cual Él nos enseñó a rendirnos a la voluntad del Padre en todo, tanto que hasta en lo más difícil,
Cuando viene el tormento, Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para que ustedes y yo podamos llegar a decir eso, tiene que haber ocurrido algo. ¿Por qué? Porque si no ocurre eso, seguiremos tan corrompidos, incapaces de hacerlo bien. Para ponerlo aún más crudo el asunto, la situación del ser humano es tal que incluso las cosas buenas que hacemos están manchadas con nuestra intención interna que es equivocada. Voy a explicar. La gente pudiera decir, pero de verdad el ser humano es así, que todo lo que hace está corrompido con la intención equivocada. Vemos a personas haciendo el bien, supuestamente, y externamente es algo que es bastante bueno, que beneficia a otros, pero lo que motivó a esa persona no fue algo santo y dar la gloria a Dios y ser agradecido con Dios. Lo que lo motivó pudo ser el orgullo, el deseo de ser reconocido, el deseo de que le agradezcan, y ya manchó aquello que pudo haber hecho bueno con ese pecado. Tan terrible es esto que incluso en las iglesias pueden haber personas muy involucradas en actividades que se hacen en las iglesias, actividad de esto, del otro, y esa persona la vemos bien involucrada y sus intenciones no son la gloria de Dios ni el agradecimiento, sino algunas veces una conciencia manchada que le lleva a tratar de compensar sus pecados que no muchos conocen, que los lleva ahí adentro, que torpemente les llamamos pecados secretos, porque en realidad no hay pecados secretos. Dios los vio, Dios estuvo ahí, Dios vio lo que hizo y lo que dijo todo, pero los llamamos así porque en general no son visibles. Pero entonces hasta eso puede pasarnos. Claro que sí, porque así de corrompida está la raza humana. Vamos a ver si verifico esta cita de Génesis que nos dice: el engaño fue tan terrible que Génesis 3:5 nos da en la respuesta de la serpiente a Eva el concepto que entonces tuvieron nuestros primeros padres de Dios. ¿Quién me puede leer eso? Génesis 3:5. Jonathan. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bien. Veamos esta respuesta de la serpiente, de Satanás, pues, y veamos todo lo que implica. La serpiente le había dicho a Eva, cuando ella dijo que Dios dijo que no coman porque morirán, él le dice, no moriréis, y sigue diciéndole, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es muy fuerte porque en la respuesta Dios, el demonio está diciendo, Dios les está mintiendo a ustedes. Vean qué fuerte. Le está diciendo, Dios es un mentiroso. Ustedes no se van a morir. Y yo digo, ¿cómo pudo Adán y Eva recibir eso? ¿Cómo no reaccionaron ante el que está hablando mal de su padre, el que los creó, el que les dio la vida? No, dice, él es mentiroso. Y hoy en día, aunque no se diga así, esa es la misma tentación, no creerle a Dios. Hoy en día nosotros predicamos el Evangelio y nuestra necesidad de arrepentirnos y de venir a Cristo, y la mentira de Satanás, y le decimos a la gente, ¿por qué? Porque si usted no se arrepiente y viene al Salvador, usted tendrá la condenación que merece. ¿Y qué viene Satanás a sugerir? No es cierto, no hay eso, no hay condenación. Por otro lado, el engaño es tan grande que le hizo creer a ellos que ellos se estaban perdiendo de algo, que mire, Dios no es bueno. Esa es la segunda cosa. Dios no es bueno, Dios nos está privando a ustedes de algo
bueno y Él no quiere que ustedes disfruten de eso. ¿No es cierto que es la misma mentira que tiene atrapado el mundo? Piensa el ser humano que la ley de Dios es una carga, que Dios nos puso a nosotros una carga que es para nuestro mal, sabiendo más bien todo lo contrario al enemigo, que esta ley era para nuestro bienestar. Pues así de terrible es la situación del ser humano. Y vuelvo a decirles, hasta que el Espíritu Santo por la palabra nos haga entender cuán grave es nuestra situación, no vamos a creer que estábamos tan corrompidos y tan manchados de maldad. Debemos entender que hasta eso, si como les decía, si hasta las cosas buenas como ir a la iglesia y participar de actividades de la iglesia se pueden hacer con una motivación equivocada, cuán corrompido está el corazón. Bien, la siguiente pregunta. Entonces, ¿es Dios injusto con el hombre al exigirle en la ley lo que no puede cumplir? Y la respuesta es que no, porque Dios creó al hombre de tal manera que pudiera cumplir la ley. Pero el hombre, por incitación del diablo y por su propia obstinación, se privó a sí mismo y a toda su posteridad de esas virtudes divinas. Nosotros necesitamos entender lo que es la justicia. En la siguiente pregunta vamos a estudiar lo que es la misericordia. Pero primero necesitamos entender bien la justicia para entender. Ser justo o ejercer la justicia es darle a la persona lo que merece. ¿Ven? Entonces, ¿por qué empieza la pregunta con ¿es injusto Dios? Precisamente porque eso viene a la mente del ser humano. De hecho, en Romanos capítulo 9, así es como lo pregunta el apóstol Pablo. ¿Es Dios injusto entonces? Y él siempre dice, y él contesta enfáticamente, de ninguna manera. Es decir, Dios cuando ejerce su juicio es un juicio justo. Él castiga y da el castigo merecido. Vamos a leer Lucas 10:30. No, parece que la cita la tengo mal esta. Denme un momentito. Vamos a leer en Romanos capítulo 2. Esta cita, algo más sucedió y puse una cita incorrecta o no estoy seguro. Tengo que verificar si así venía en el texto, pero... Así viene en el texto. ¿Sí? Lucas, Okay. 10:30. Vamos a leer Romanos capítulo 2. Y voy a leer para ustedes a partir del versículo 2 en adelante. Dice así: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Vamos a empezar por decir entonces esto. Dios es justo y Él pagará justamente a cada uno. El asunto es que tenemos un concepto equivocado del juicio de Dios. Lo voy a ilustrar con lo siguiente. Ustedes saben lo que es una balanza, ¿verdad? De las antiguas formas de pesar. Entonces y suelen estar en esas figuras de la justicia, ¿verdad? Que es una mujer, usualmente la hacen con una venda en los ojos y ponen una balanza con dos platillos. Esa es la justicia. La justicia entonces tiene dos platillos perfectamente balanceados, así es como debería ser justo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que se pide en la justicia. Y vamos a imaginarnos el juicio de Dios. Porque realmente eso es lo que sucede cada vez que Dios ejecuta el juicio. Nos pone en una balanza, en el relato que nosotros leemos en el profeta Daniel, capítulo 5, aquel rey llamado Belsasar, cuando él hace algo tan profano como tomar los instrumentos, los vasos sagrados del templo para una fiesta de ellos, y viene y en la pared dice la escritura que apareció una mano escribiendo algo que no se podía entender, y aquel rey se pone tan nervioso que la escritura dice literalmente que sus rodillas daban una con la otra del miedo de lo que sucedió. Y viene el profeta de Dios, Daniel, interpreta aquellas palabras, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y él le dice lo siguiente: pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. Es decir, ya vino el juicio de Dios y usted en la balanza quedó falto, y ahora nada más le toca la ejecución de este juicio. Así es el juicio nuestro. Dios, el día final, la balanza. ¿Qué tiene la balanza de uno de los lados? La ley santa de Dios. ¿Bien? Y del otro lado va a estar que también usted la cumplió. Entonces, ¿cómo creen que queda esa balanza? Obviamente, hemos sido hallados faltos. Dios dará correctamente a cada uno lo que se merece. Y entonces, si somos pesados de esa manera, nosotros somos hallados faltos. ¿Por qué? Porque la ley de Dios exige mucho de nosotros que no, en nuestra condición, no podemos dar. Entonces, vamos a ver la siguiente pregunta para ir aclarando, y ahorita volvemos al tema. Dice la pregunta número 10. ¿Deja Dios sin castigo esa obstinación y apostasía del hombre? Esa obstinación significa esa terquedad, ¿verdad? Nosotros hemos decidido seguir nuestro propio camino. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Nos va a dejar sin castigo? La Biblia dice no, sino que Él está irado de una manera sumamente terrible, tanto por los pecados en los que nacemos como por los que nosotros mismos cometemos, los cuales castiga en un juicio justísimo, con castigos temporales y eternos, como Él mismo sentencia: maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Por favor, alguien léame Gálatas 3:10. Julio, ¿sí? Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bien,
Santiago 2:10. ¿La tiene Fabián? Santiago 2:10, Randall. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Ok, con esas dos citas vamos a ver cuán serio es el asunto de esto de la balanza. Número 1, dice, maldito todo aquel que no cumpliere todas las palabras de esta ley para hacerlas. O sea, Dios exige de nosotros el cumplimiento perfecto de su santa ley. Nosotros, y la cultura popular nos dice como que si Dios va a considerar el que se esforzó más, Dios va a juzgar su mejor esfuerzo, dicen ellos. O como también dicen, el que peca y reza, empata. Ese dicho popular, ¿qué es lo que quiere decir? Que usted sabe lo que les decía de la conciencia manchada. Usted sabe que hizo mal, pensó mal, actuó mal, habló mal, lo que sea. Tiene ahí una carga porque usted sabe que pecó de tal o cual manera. Y entonces ahora se esfuerza en hacer algo bueno, pensando que va a equilibrar la balanza. Lo que pasa es que no se equilibra jamás esa balanza porque Dios exige un cumplimiento perfecto de su ley. Vean lo que dice. Hay maldición al que no cumple todo. Y en el 2:10 de Santiago lo pone, dice, y aunque sea que incumpla un punto, ya es culpable de todo. Ese es el estándar de Dios. No es el estándar nuestro, es el estándar de Dios. Entonces, en esa situación, estamos en desesperación. Porque nos iría a pasar lo mismo que le pasó a Belsasar. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y aquí es donde comienza a tener sentido el precioso evangelio. Y aquí es donde la gente ahora sí ya no dice que injusto, porque la gente dice injusto cuando oyen que nosotros ya por herencia somos pecadores, considerados pecadores y por acción también, de las dos maneras. Tanto dice con los pecados con los que nacemos, como los pecados que cometemos. Ambos nos condenan. Y la gente suele decir, injusto. ¿Qué injusto eso? Sin embargo, a lo que sigue no le dicen injusto, y es que la Biblia dice que Cristo, que fue el único que cumplió perfectamente la ley de Dios, es decir, pensemos en esto de cumplir perfectamente la ley de Dios. Quiere decir que Jesucristo nunca dijo nada incorrecto, nunca pensó nada incorrecto, nunca hizo nada incorrecto y nunca incumplió la ley de Dios de ninguna manera, sino que perfectamente la cumplió. Y la Biblia nos dice, ahorita lo leeremos otra vez en Romanos 5, que a los que creen en Él, en aquella balanza donde está de un lado la ley de Dios, no se van a poner sus obras, las suyas, su cumplimiento de la ley, se va a poner el cumplimiento de la ley que Jesús realizó. Y entonces ahí la balanza va a quedar completamente equilibrada. Veamos Romanos capítulo 5. Vamos a leer estos dos versículos, el versículo 12 y luego el 19, y veremos cómo es la deshonestidad del ser humano, porque en un caso la gente grita injusto, pero en el otro caso no dicen nada. ¿Quién puede leer versículo 12? Olge. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahora, ¿quién puede leer el 19? Anel. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Ven lo que sucede aquí? En la primera parte dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y a eso la gente dice, ¡qué injusto! ¡Qué injusto! Porque yo que tengo la culpa.
Eso es la gente. Ahora, cuando les damos el Evangelio, esto sí es cierto que es incomprensible, que por la obediencia de uno, los muchos sean constituidos justos. Y estos que llama injustos somos usted y yo si hemos confiado en Jesús. Por la obediencia de uno. Esto es algo maravilloso. Entonces ahora sí vamos, habiendo entendido esto, a meditar un poco en la misericordia de Dios. La pregunta 11 dice, ¿no es Dios misericordioso, entonces misericordioso? Y dice la respuesta, sí. Ciertamente Él es misericordioso, pero de una manera que también es justo. Por lo tanto, su justicia requiere que el pecado, el cual se comete contra la divina majestad de Dios, también reciba retribución al máximo, es decir, castigo eterno, tanto en el cuerpo como en el alma. En la justicia, Dios va a dar a la persona lo que se merece. Y en el día final, nunca Dios será injusto con nadie, sino que si usted no ha confiado en Jesucristo, va a experimentar esto. De un lado de la balanza la ley de Dios y de otro lado que también usted la ha cumplido. Claro que no la ha cumplido, más bien va a salir todos sus quebrantamientos de la ley de Dios, de pensamiento, de palabra, de obra. Y cuando hablemos de la ley de Dios, siempre recordemos el resumen de la ley de Dios en amarás a Dios con todo tu corazón y tu alma y tu mente y tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y veremos que nunca hemos amado a Dios de esa manera y ya estamos mal. Y que nunca hemos amado al prójimo de esa manera y ya estamos quebrantados la ley de Dios. Entonces, ahí está la ley de Dios. Y si usted no ha confiado en Jesucristo, lo que viene en el otro platillo es todas las veces que usted quebrantó la ley de Dios y quedará hallado falto. Por lo tanto, recibirá la justa condenación del infierno. Esa condenación es justa. Por eso leía ahí en el capítulo 2 que les leí, qué es lo que hacemos cuando se pospone y se pospone el arrepentimiento y no venir a Cristo. Dice el versículo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto creo que debemos enfatizarlo un poco más porque no se habla de que Dios tenga ira, y entonces vamos a necesitar algunos versículos que nos dicen esta es la realidad. Dios detesta el pecado y a las personas que no se arrepienten del pecado. Leamos Salmos 5:5. ¿Quién puede leer el Salmo 5, versículo 5? Dice él, Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿ven cómo este lenguaje no es muy usado? Aquí está diciendo, no dice aborreces nada más las iniquidades de que ellos hacen, dice a ellos que cometen iniquidad los aborrece Dios. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, pero ustedes y yo debemos entender que nosotros somos esos insensatos, a menos que hayamos creído en Cristo. Y cuando dice que aborreces a todos los que hacen iniquidad, tenemos que decir, ese soy yo, porque yo soy de los que hacen iniquidad, a menos que usted haya venido a Cristo y Él haya limpiado sus pecados. Salmo 7:11, ¿quién me lo puede leer? Jonathan. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, debemos volver a la Biblia para tener un concepto correcto de Dios. Hemos leído que la Biblia nos enseña que Dios está airado, enojado, su ira santa. ¿Contra quiénes? Contra los impíos. Impío es todo aquel que no se haya arrepentido de sus pecados y que no haya confiado en Jesús. Entonces Él, con justicia, va a tratar a cada ser humano.
A unos les va a dar lo que merecen y a otros, y ahí es donde viene el concepto de misericordia, a otros no les va a dar lo que merecen, a otros les va a dar lo que no merecen, la vida eterna. Pero ¿a cuenta de qué? ¿Por qué les va a dar a algunos lo que no merecen? ¿Y cómo es que Él puede no darle a esos su merecido cuando Dios es justo? El ejemplo más sencillo para entender esto de la justicia es el de un juez tratando con una persona que tiene una deuda. Si una persona tiene una deuda de X millones de colones y viene al tribunal y se comprueba que él tiene, qué sé yo, muchos años de no pagar su deuda, llegó a un punto exagerado, no paga, ¿qué es lo justo? Que él pague. Y que si no puede pagar, que lo metan en la cárcel. Eso es lo justo. Si un juez no hace eso y lo libera debiendo él no es un juez justo. Pero si viene alguien y dice, yo pago lo que él debe, entonces ya el juez no es injusto. Porque el juez no puede decir, no, lo tiene que pagar él. No, él está recibiendo el pago. Hay una deuda pendiente y alguien viene y dice, yo pago. Eso es lo que sucede con los creyentes. Que hay alguien que vino y dijo, yo pago. Y en el día final, cuando se pese en balanza, la balanza diría, si solo se ven nuestras obras, que estamos hallados faltos, que merecemos la condenación. Pero Jesús estará ahí para defendernos y para decir, he pagado por él. El precio ha sido cancelado con la sangre preciosa de Jesús. Misericordia es esto, que Dios a nosotros los creyentes no nos da lo que merecemos, porque Jesucristo pagó el precio. Nunca es Dios injusto, sino que en el momento, con aquellos que ejercen misericordia, es porque Jesús ha pagado por ellos. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Pagará usted por sus pecados o confiará que Jesús ha pagado por sus pecados? Solo hay dos cosas. O usted confía que Jesús ha pagado por sus pecados y por lo tanto arrepentido deja su propio camino para seguir a Cristo, o bien usted pagará por sus pecados. Nosotros estudiamos la Biblia y la manera útil de estudiarla es procurar hacer aplicación personal. Si no hay aplicación personal, entonces nosotros solo adquirimos conocimiento y después de esta sesión vamos a salir pudiendo decir qué es justicia, que le den a la persona lo que merece, y qué es misericordia, no darle a esa persona su merecido, y qué es gracia, que le dieron lo que no merecía. Pero todos esos conceptos, más de saberlos y poder repetirlos, tienen que tener alguna aplicación personal. La pregunta nos la tenemos que hacer. ¿Ha confiado en Jesús para que en el día final no sea usted hallado falto, sino que le sea atribuida a usted la obediencia del justo? Lo que leímos, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Si seguimos engañándonos a nosotros mismos, pensando que no somos tan malos, que no hemos pecado tanto como otros, simplemente estamos siguiendo todavía nuestro propio camino. Pero si reconocemos, no, nunca lo he hecho como debería haberlo hecho, ni nunca podré, pero voy a abrazar ese refugio que Dios nos da en su Hijo Jesucristo, entonces se llenará nuestra alma de gozo al recibir esa misericordia. Y una de las razones por las cuales la mayoría de cristianos son tan indiferentes, tan pocos, le sirven tan poco a Dios, hacen tan poco para Dios, es porque nunca meditan suficiente en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, en la gran misericordia que Él nos tiene, y en que nosotros somos considerados delante de Dios justos. Bendito sea Dios.
Vamos a terminar con una oración y si hay alguien con alguna duda, hay espacio, aquí me quedo para que conversemos o veamos qué hay en su corazón. Vamos a orar. Bendito seas, Dios nuestro. Hemos ido una vez más a tu palabra, la cual nos muestra con mucha claridad nuestros pecados y lo que esos pecados merecen. Tu ira santa, tu aborrecimiento. Pero de una manera incomprensible para nosotros fue ofrecido Jesús como pago por nuestros pecados y tú aceptaste esa bendita ofrenda de Cristo. Hoy una vez más confesamos a nuestro Señor Jesucristo y creemos que allá en la cruz del Calvario Él derramó su sangre para pagar nuestra deuda, que así el día final no recibiremos justicia sino misericordia y estaremos contigo, Señor. Ayúdanos a llevar también este precioso mensaje de esperanza a todos los que nos sea posible, a todos los que todavía se engañan a sí mismos creyendo que son buenos algunos u otros creyendo que son demasiado malos. Que este evangelio nos lleve con el mensaje glorioso de que hay esperanza. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén.